A manera de introducción, en este video vamos a explicar paulatinamente y con conceptos básicos qué es la teoría de la psicológica de la Gestalt y la terapia de la Gestalt, eh, cómo uno tiene que ver con la otra, pero no son lo mismo. En primer lugar, tenemos que la teoría psicológica de la Gestalt es una corriente de psicología que nació en los principios de los años 20 en Alemania a mano de Max Wertheim, Wolfgang Kohler y Kurt Kofka. Su enfoque principal se centra en cómo las personas perciben el mundo y organizan la información de sus sentidos, ya sea del oído, del el sentido olfativo, el tacto, etcétera, todo lo que viene a través de ellos. Según esta teoría, la mente humana tiende a organizar los estímulos de forma significativa y coherente, conocidos mediante situaciones llamadas gestalt o configuraciones. Es decir, el todo es más que la suma de sus partes. Por ejemplo, al ver una serie de puntos que están dispuestos en forma circular, el cerebro tiende a interpretar que es un círculo, eh, aunque no esté completo. La teoría de la Gestalt propuso principios de organización perceptual, como la proximidad, la semejanza, la continuidad y el cierre y la figura y fondo. Esos principios explican cómo agrupamos elementos visuales para darle sentido más allá de las características individuales a las cosas, a lo que percibimos y a lo que sentimos. Esta visión fue revolucionaria en su tiempo, pues se oponía al enfoque asociado al construccionismo, el cual mencionaba que debía estudiarse las cosas por separado, que tenía sentido las cosas si se las analizaba a detalle, parte por parte. Pero esto tuvo un gran cambio, ya que la teoría de la Gestalt permitió y asumió que siempre debe verse las cosas en un todo, como su frase célebre lo indica, en la suma de sus partes. Ok, y ahora vamos a hablar sobre la terapia de la Gestalt. La terapia de la Gestalt, por otro lado, es una forma de psicoterapia humanista que se desarrolló posteriormente a la teoría de la Gestalt, principalmente a partir del trabajo de Fritz Perls en la década de 1940. Aunque se inspiró en algunos principios de la psicología de la Gestalt, la terapia de la Gestalt tiene un enfoque más o menos distinto. ¿Sí? La terapia Gestalt se centra más en la experiencia del individuo, en el aquí y en el ahora, en la toma de decisiones de conciencia y en la responsabilidad de la persona que tiene sobre sí mismo. También busca que la persona se dé cuenta de cómo actúa, siente, piensa y en general cómo vive el presente. Y además cómo esta persona en sí evitaría el contacto con ciertas experiencias o emociones. Ahora, en la práctica terapéutica se propone el énfasis en el cuerpo, las emociones, la expresión y el lenguaje. Se utilizan técnicas como el diálogo con partes del yo, por ejemplo. Una técnica muy utilizada en la terapia de la Gestalt es la de la silla vacía y la exploración de patrones de comportamiento repetitivo. Ya. El objeto no se va tanto en resolver problemas, sino ampliar la conciencia del sujeto para que pueda elegir con mayor libertad y autenticidad sobre sus decisiones, sobre lo que tenga que hacer o sobre lo que haya hecho. ¿Sí? Esta terapia tiene un enfoque holístico y promueve la integración de distintos aspectos del ser, como sería el cuerpo, la mente, las emociones. Para alcanzar esto, con el objetivo de alcanzar un mayor equilibrio y un mayor bienestar. En general, para hacer un pequeño resumen, la teoría de la Gestalt se basa en, eh, en ver todo como desde la suma de sus partes, en el hecho de figura y fondo, de enfocarnos en nuestro entorno, de cómo nosotros percibimos la figura y cómo esto va a influir en cómo nosotros percibimos el entorno de la misma. Y la psicoterapia de la Gestalt se va a centrar más en ver cómo el sujeto puede centrarse en el aquí y en el ahora para poder ser más consciente y ser más
sí, ser más consciente de sus acciones, los estímulos que lo rodean, las consecuencias que esto atraen, etcétera. Y que de esa manera él pueda llegar a cierto equilibrio y actuar de la manera más aceptable para el propio sujeto. Bueno, muchas gracias.